Buenos días, Sí, hola, Luisa. Su merced, ¿cómo va? Angie. Angie, ¿qué más? Bien. Ah, quería pues preguntarles, porque hoy estamos como reunidos para hablar de algo que sucedió al cierre de la Feria de Arte aquí en Bogotá. Quería preguntarles varias cosas porque pues quedaron como en el aire respecto a lo que sucedió, en el contexto en que sucedió y con una gran cantidad de baches y suposiciones que empezaron a circular al respecto. Entonces, digamos que para contextualizar a la gente que no tiene ni idea de que aquí en Bogotá hay una feria de arte que no vende arte, sino que solamente sirve para lavar, ah, hace una semana se cerraba ese fracaso de evento súper suntuoso y en la sección dedicada al arte juvenil había una obra de un artista de Bucaramanga que se llama Ajax, no mentiras, ellas, ese es ellas, tal cual, que tenía unas gallinas exhibidas en vivo, donde además había como un protocolo, como un poco juguetón con el mercado del arte, era que si se lograba, según entendiera que si se lograba vender la obra, las gallinas se salvaban. No, ¿No? no, el man lo que hace es que, pues ahí también empieza el bache, ¿no? Como yo no estoy en desacuerdo con la idea del man, me parece Sí, válida. es que yo siento que tuvo como un buen inicio, como unas buenas intenciones, sobre todo llamándola ellas, la obra. Ujú. Y como, o sea, es como que inició bien, ¿no? Como que dijo, vamos a reconocer la individualidad de pues estos animales. La llama a ellas. Como que en su cabecita todo iba re Sí, bien. todo, como vamos a hacer las El cosas problema es que bien. las puso en vivo, Sí, dentro de un espacio de ese es el hijo de exhibición. puta problema. Sí, yo veo como dos problemas principales. Primero es como, pues, las usa como objeto de exhibición. Ujú. Y segundo, pues, en el contrato que pone. Ah, pues Que, hagamos contexto de que es la obra. sí, bueno. Eso, a ver, Sí, empieza. bueno, la obra es como el man consigue dos personas, son tres gallinas. Entonces el man lo que hace es que le da más, en palabras de él, como más, porque la gente le da más importancia a la representación del ser que al ser. Ujú. Entonces él lo que hace es que intercambia la vida de las gallinas por un Ujú. retrato de las gallinas. Ujú. Entonces te digo, te va a pintar la gallina y tú te vas a quedar con el cuadro por siempre y para siempre, es tuyo, tú verás que eso es con él, pero tienes que firmar un contrato Ujú. donde tú indultas a la gallina y donde tú vas a ser su cuidador por el resto de la vida y vas a permitirle envejecer. Ujú. Bien vas a permitirle envejecer, pero indultar, como que son esos El indulto, términos. el Esas indulto es un atribuciones. término pues carcelario, o sea, es como pues es perdonarle la vida, la Alguien pena cometió a un delito. alguien Ujú. eh, sin quitarle pues el delito, o sea, sigue siendo culpable de O sea, ellos que son culpables de ser gallinas, o de son ser ellas, culpables De o ser ambas, las dos. o ampex. son Las dos, culpables de marica. haber nacido en un cuerpo pues muy distinto al nuestro. Eh, y entonces ahí como que la caga por segunda vez, yo veo. Ujú. Y pues como que desde un inicio como que yo entiendo que no tienen pues ni idea de la teoría detrás de todo lo que hablas, ¿sí me entiendes? Como Ujú. que se ha escrito tanto como de liberación animal, Ujú. o sea, tantísimo desde todos los ámbitos y es como que nunca se sale del contexto del especismo, o sea, como que quiere seguir jugando ahí. Y pues hay muchas personas que liberan gallinas todos los días, o sea, dedican su vida a eso. Y es Pues como es que como así no se hace, ¿no? Ujú. O sea, es termina como... siendo un discurso muy, muy humanista, No, y también supremamente como humanista y paternalista especista. en cuanto a que pues los humanos siempre decidiendo quién vive y quién no, Ujú. quién tiene pues derecho como, o cuál es esa vida que merece la pena vivir y cuál no. Entonces el man, según entendí, pues fue como a una A una escuela escuela, bueno, veredal. sí, entonces pues obviamente es un contexto muy distinto. Ah, este es otro error como muy grande que vi ahí. Él en su texto habla pues que las gallinas las matan a los 42 días
esas gallinas en específico, esa raza, o sea, ni por el puta las matan a los 42 días, son solo pues la raza broiler, la Ujú. blanca. Ujú. Que es la engorde, esas La son, engorde. ellas Estas son son las gallinas. felices. Pues, happy. Sí, Sí, como ¿Sabes? son happy. gallinas criollas que son ponedoras y Son pues que las ponedoras. tienen ahí poniendo toda la vida, cuando dejan de poner y cuando ponen pues Pues pasan por cosas. ahí a Ya. los 2 años las matan. Ok. Eh, entonces, ¿sabes? Como que hay un descontexto muy grande ahí, como que el man no entiende muy bien cómo funciona todo esto y cómo funciona y cómo realmente, pues es como que estamos en una sociedad muy de símbolo, entonces cómo realmente se puede liberar una gallina, ¿sí me entiendes? Ok. Ahí, yo quería preguntarles como por las etapas de su intervención, en qué consistió, porque digamos que había un galpón al lado del cual estaba el excelente curador Alejandro Martín cacareando, tartamudeando cuando le preguntaban. Y ustedes como que afuera del galpón pegaron unas imágenes y aparte como que también hablaban. O sea, como que no se metieron en la hora, como literal liberar las gallinas, no las liberaron. Además, pues porque había tombos al lado, entonces si ustedes liberan a las gallinas, ustedes Sí, las desaparecen. Pues es que era complejo porque, bueno, pasó ¿Cuáles fueron las eso etapas? y no, pues lo primero fue como que la vimos, ¿no? sí, Entonces pues es hablamos que, sí. y dijimos como, bueno, O sea, pues, fueron, ¿sabes cuál visitaron, se es? indignaron. Y O sea, ustedes hablamos entre pagaron 2 nosotras. boletas. No. No, ¿No? yo no pagaría para entregarlo. O Sí, sea, no, yo yo siempre tampoco voy a esa mierda. siempre entro porque pues soy el plus one de mi novio. Pues lo que pasó fue que vimos eso cada una, o sea, yo no la vi de primerazo, sino que me contaron y yo fui como, ¿qué putas es esto? Ujú. Y me puse a investigar y a ver qué putas era y le escribí a Angie y le dije como, marica, ¿qué es esta mierda? Ujú. Ah, sí, yo no lo vi, o sea, me mandaron el video Ok. y yo como, qué putas, bueno, ahí me indigné un poco. Si Yo hablamos me con... emputé mucho, yo estaba muy Sí, sí, presente. pues a ver, yo me indigné mucho también. Y hablamos, y bueno, ¿cuáles son las posibilidades? O sea, ¿qué se puede hacer? Ujú. Nos imaginamos ahí como robando las gallinas. Bueno, no sé. Además hay que se robarían una obra, parte de Es una que fue un video obra, porque yo me empecé, un estábamos, objeto asegurado cuando como hablamos de arte. eso, yo estaba con el Mauricio y con mi papá es abogado. Y nos pusimos a hablar de eso y yo, no, qué putas, marica, así hay que romperlo. Entonces mi papá fue eso es propiedad privada, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces La parte de empezó que a usted dar está en una como, feria paraca, marica. sí, me empezó a dar como todas las posibles consecuencias del acto. Ujú. Y me dijo como, si algo pasa, yo no la voy a defender y usted verá qué hace. Yo la perdí. Sí. O yo no la voy a sacar de ningún lado. Entonces fue como, bueno, ¿qué hacemos? Sí, como obviamente. ¿Cuáles son las opciones? Sí. Ujú. Y a mí se me hace que, o pues en el momento como que necesitábamos como más gente de nuestro lado y Sí. gente que supiera y gente que estuviera en esas todos los días. Entonces, pues Paula, que es fundadora de Corazón Animal Vegano, que es un lugar increíble, como hecho con las uñas, o sea, Ujú. literal, es como demasiado teso. Ella era la que hablaba. Sí. Sí. Ya. Tiene una fundación, pues, microsantuario en Suba. Ujú. Nos contactamos con ella y pues en ese contacto con ella yo me contacté con otros activistas que son mucho más radicales, que es Acción y Liberación. Ujú. Ah, y luego yo hablé con Evolución, que son, o sea, como que andan en parte Sí. los dos. Ujú. Y ellos hacen activismo, en Evolución hacen como charlas educativas, entonces como que son personas que trabajan en eso todos los días, como en hacer este activismo. Sí, como que uno puede tener una postura ideológica e intenta ser como activista de cierta manera, Ujú. pero pues hay gente que en verdad lo hace todos los días. Todos Ok. los días, todos Ok. los días. ¿Y para qué los llamaron? ¿Para que pagaran más boletas en Arbo y No, María no, Paz fuera encontramos- feliz? O sea, como encontramos un 15, hack, 15 animalistas. encontramos un hack en el sistema, pero no lo podemos delatar. Ok, eso sí, esa parte del procedimiento. ¿No? Nadie pagó. Ok, Nadie pagó muy nada. bien, eso está muy bien. Ahí empieza la protesta. En foro la entrada es libre. Hicimos la intervención. Los activistas, los de Evolución y Ah, Acción y Liberación, cuando entraron levantaron, a foro ya. nada más. Paula sí entró.
pero bueno. Pero entró. Entró. Y entonces, bueno, nos encontramos con Paula y ella pues su idea principalmente era pedir que se las dieran, como pues liberarlas realmente, o sea, como que en contrato no las iban a matar, pero pues iban a ser libres, no, porque el man, o sea, tenía el derecho de llevarlas a cuanta exposición quisiera, cada vez que quisiera. Eso estaba en el contrato también, como que la persona que tuviese el cuadro y tuviese la gallina, pues tenía que entregarla cuando a él se le diera la gana o cuando algún curador con Cuando otro medio de curador frente ya, decidiera invitar esa obra. ya. Entonces, Además, bueno, ¿qué pasa si se mueren como... ellas, por ser ponedoras, tienen una vida muy corta. Ellas no van a vivir 15 años, como dice en su texto. Van a vivir 2, 3 años, se mueren ahí de obstrucción de cloaca o yo qué sé, porque así mueren las gallinas ponedoras. Cuando se mueran, que se le acaba la obra, pues obvio consigue otra. Queda media obra. Sí, como consigue otra y así va a ser sucesivamente. Bueno, el caso fue que estábamos con Paula y con Angie y sacamos carteles y empezamos a pegarlos. ¿Solamente en la obra? Sí. Sobre Sobre el la galpón, jaula, sobre la sí. jaula, eso. Sobre el galpón. Entonces ustedes no tocaron muros, no tocaron otras obras, No. ok, se concentró ahí. Y pues la obra es como las pinturas, dibujos de los cuidadores de las gallinas, el contrato y el galpón. y el galpón. Entonces empezamos a pegar los carteles, no sé qué, la gente se empezó, justo estaba en mediación y llega, los mediadores son muy lambones, me calmo. Y llega el mediador y dice como, y por ejemplo, acá lo que están haciendo ellos es daño a la propiedad privada. O sea, un porque están mediador agrediendo- censurador en una feria de arte. Están me agrediendo una obra Ah, y bla, eso me bla. parece Y yo muy chistoso, como que estaban explicando lo que estaban haciendo. Como que Te alguien estaban le preguntó- narrándolo. Estaban Sí, narrando sí. como, Alguien aquí le preguntó- llega la animalista. Alguien le pregunta como que se está haciendo un performance o qué. Y él como, el mediador como, no, ellas están en desacuerdo con esta obra, entonces están poniendo es que, o sea, con están un- agrediendo una obra que es propiedad privada y que bla, 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 Sí. bla. Ajá. Y entonces, pero no teníamos mucho preparado, o sea, y Paula como que se la pasó en eso, entonces ella fue la que pues empezó a hablar. Y luego tú hablaste y yo estaba como... y ahí se repitió un poquito el modelo de tesis, ¿no? Como que en las tesis, sobre todo en los Andes pasa, ¿no? Como que en la tesis el artista se queda al lado de En la todo pinturita lado. todo el tiempo así, como cuidándola. En la Feria del Millón Explicando también. por qué se Ah, no, en suicida. la Feria del Millón contrataban a sabeños para que cuidaran obras de uniandinos. Aquí entonces se repetía el modelo del artista al lado de la obra. Es decir, se encontraron con él desde el momento en que no. empezaron a pegar. No, él llegó después. Como que lo llamaron, le dijeron, no sé. Entonces estamos ahí, empezamos a hablar, todo tranqui. Después yo intervine. ¿Y a quién le hablaban? Pues como a la gente que estaba ahí, porque pues, sí, ¿pero sí, qué están sí. haciendo? Y la gente empezó a grabarlas. Sí, Sí. entonces pues ahí intervenimos. Llegó mucha seguridad. Mucho tombo. No, solo seguridad. Pues los celadores son tombos, ¿no? Ex tombos, No sé, la mayoría. no lo sé, no les pregunté. No puedo, Como señor que me está no perfilando, puedo ¿usted decir qué que eso hacía es antes? una verdad total. Ok. Presuntamente, presuntos ex policías. Ujú. Entonces, pues ahí estuvimos hablando y la gente empezó a hacernos preguntas. Y es esa maña hartísima que siempre tiene la gente y es de buscarte el quiebre por ser animalista. Ujú. No cuestionarse o escuchar. O sea, como que a la gente no le importa cuestionarse porque a la gente le cuesta mucho que uno se involucre como con las dinámicas morales de cada quien. O sea, a la gente le incomode más que uno cuestione esas cosas Ujú. a ver las gallinas encerradas ahí. Entonces la gente empezó a hacerte preguntas a buscar el quiebre, como Sí. yo hacía el chiste resto de preguntas tipo, si estás en una isla desierta y solo hay carne para comer, ¿qué comerías? Sí, preguntaban, ¿y ustedes tienen mascotas? Pero no O sea, creen antes que no- eso es como de Sí. maltrato, pero ustedes qué opinan de la como domesticación de los perros, es como, desviando un ¿qué? montón el tema. Y eso es un mecanismo muy usual, o sea, las personas activistas veganas como que se enfrentan a eso todos los días. Y es como,
pero que tú estás usando celular, eso no está bien, ¿no? Ujú. ¿Sabes? Como que se desvían un montón. Te escanean y miran si tú tienes algo de cuero. Y si tienes algo de metal, dicen, pero eso también es de verdad, Mm. ¿verdad? Sí, como Ujú. cualquier cosa. Ajá. Que a la gente le cuesta qué mucho pasa? eso. ¿Y qué pasa con las otras luchas? Sí, bueno, Eso, después... ¿y por qué no hacen escuelas? Y los pobres, y el Chocó, ya. Entonces, En bueno, este caso sucedió entonces eso. sí. Y ustedes recuerdan la edad de la gente que les jodía la vida, es decir, eran de su edad, eran más No, chiquitos, Eran, eran de mi edad, como eran, ancianos. eran mixtos, eran Sí, como, no habían centennial, eran millennials y boomers. sí, sí, Ok, o sea, viejos y gente de su edad, sí. Sí, o sea, hipsters y cuchos. Sí. Bien, ¿y eran más mujeres u hombres? más manes. Ok, O pues no sé, yo creo que no discutí pues, más con manes. Solo vi una nena ahí Pues, como la de desnuda en sus armas. eso sí, eso está ¿así chistoso. les tocó una Karen? No, 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 hubo una chica que hablaba precioso, me pareció como, wow, yo quiero hablar como ella. Pero era como súper violenta también, era muy raro. Pero, o sea, se metió y dijo como, pero bueno, ¿ustedes qué están haciendo? O sea, como que la gente lo que veía que hacíamos era como, o sea, no nos conoce del todo, ¿sabes? Como Ujú. no nos conoce, no sabe cuáles son nuestras motivaciones, nuestras luchas, nuestras nada. Y ya de una vez reducen y dicen como, ustedes están atacando, y ya, ¿sabes? Pero pues ese es el show, o sea, de eso se trata como ese tipo de activismo un poco. Entonces, que era lo que decía como, pero antes de juzgar al otro tienen que desnudar sus almas. Ay, no, por favor. Así como, ay No, no, bueno. Entonces estábamos ahí, después Angie habló, todos las tres hablamos, pues la gente nos empezó así como a hostigar con muchas preguntas. ¿y el curador dónde apareció? Ahí Salió llegó, del galpón, como, ahí llegó la se policía, asomó. ahí llegó la policía y dijimos como, oigan, no, ya no más, ¿porque nos mandan a la policía? Y Sí, la pues gente ya, no, no él vamos es a dejar más. que la policía les haga nada. Es como, marica, porque la Estamos gente en la confía en la calle. policía, güey. Y pues yo después en medio de la multitud vi a Alejandro. Ah, él estaba Como, escondido, él estaba detrás sí, de una gallina. él estaba como detrás de unas Le brilló la personas, calma. estaba así. Ay, Y Luisa como, pobrecito. Alejandro, eso fue muy chistoso. fue muy novelesco, esa parte fue muy chistosa. Ay, es la mejor, cuente, cuente, cuente. Y yo, Alejandro, y este hombre se pone rojo, rojo, muy rojo y muy nervioso. Y yo creo que el man simplemente estaba como expectando sí, como lo que estaba pasando, como, wow, la obra que elegí está causando revuelo. O pues no sé, estoy poniendo palabras en su cabeza. Pero pues. Sí, como otra hora que me censuran. Primero el mural en el Colombo, ahora las gallinas. Y entonces, Sí, no, eso es típico, ¿no? Hay que invitarlo siempre para que pase algo. ¿Y y qué? entonces le dije como Alejandro, y dice, sí, pues yo creo, yo en verdad siento que muchas de las personas que estaban ahí no entendían que de una u otra manera nosotras también formamos parte del mundo del arte. Bueno, ya O, después de esta acción no. Ya sí, entraron en no, lista sí, negra, ya, esas ya chao. están más perfiladas que el putas. Eh, Pero, o sea, yo creo que pero, si intervinimos era porque estábamos en el mundo del arte. O sea, exacto. también nos Ujú. cuestionaron el resto, pero ¿por qué Agroexpo no van? No sé qué. O sea, los activistas van. O sea, los activistas van y hacen su activismo muy fuerte. O sea, probablemente yo he tenido la oportunidad, o sea, de ir a otros tipos de activismos y eso, pero si nos esforzamos tantos para estar en Arbos porque estamos en ese Además, mundo. ustedes están aprovechando como tres Sí, niveles de visibilidad, o sea, con un exacto, público de brutos que no tienen ni idea de nada, con el campo del arte y con los medios. exacto. O sea, Entonces, sí, yo creo es que el como man, la gente que corre desnuda en el Wimbledon o en los mundiales, etcétera, que es para hacer eso, sí, aprovechar esa plataforma para y hacer el pública man, su yo creo que protesta. no se esperó que pues lo cuestionáramos directamente a él. Entonces yo lo llamé y hablé como de un contexto de quién era él. Y como él es Alejandro, él es el curador de esta sección y él fue la persona que eligió que Con medio esta dedo de frente que decidió poner obra esto. estuviese acá. Ujú. Entonces le pregunté cómo qué le había pasado por la cabeza para decidir que eso estaba acá. No. Y me dice, pues que, pues también me pareció como una respuesta bastante complaciente. Será un Eh, poquito como niña, niña, ya, Sí, calma, para ambos calma, niña. lados, como, como muy tibia. sí, sí.
Y Es que él pues es pan no, blandito. yo lo que quería hacer era como traer esas realidades de otros contextos a este contexto y que la gente pueda ver qué pasa con las gallinas y como, sí, como una pregunta súper, como sí, pero no, Ujú. como una respuesta, perdón. Y, y pues nada, yo ahí seguí cuestionándole cosas y creo que en un momento el man no sabía cómo responder y yo le dije como, oye, no, ya son las 4 y tienes foro, vamos a foro y seguimos discutiendo ya. Ujú. Y él dijo como, sí, dale, y pues estaba la policía y la gente seguía hostigándonos con preguntas estúpidas, como ni siquiera nos preguntaban por las gallinas. Sí, también preguntaban, pero si no las vemos mal, no están sufriendo. Uf, no, una pregunta que a mí me marcó resto fue una nena que dijo como, entonces, ellas tienen agua y comida y tienen espacio, entonces para ustedes, sí. ¿qué es la vida digna para una gallina? ¡A lo bien! Y yo fui re, ¿qué? O sea, yo como, marica, no, Sí, eso creo está que muy ella fue demente. la misma que habló como de la crueldad. O sea, y yo le... En ese espacio es un espacio muy limitado para explicar todo, ¿sí me entiendes? Como todo lo que hay detrás. Yo le dije como, pues es que la pregunta no es si hay crueldad o no, sino si hay explotación o no, que son cosas muy distintas. Ajá. Y pues a la larga toda explotación es cruel, pero pues no siempre están a la vez. Entonces como que la gente no suele entender eso, como que pueden estar en las mejores condiciones, sigue habiendo explotación. Ujú. Pues a mí me pareció muy absurda esa pregunta en el sentido, es como, como para ti los mínimos básicos terminan siendo una vida digna. Pues Entonces, como sí, nosotros, ¿no? Como usted tiene claro, un agua, trabajo, comida cállese, y tiene el tienes donde mínimo. meter el culo, entonces ya tienes una vida digna. Es como, como que obviamente uno no, como generar esos juicios de valor Ujú. en una situación en la otra es muy Ujú. complejo, pero sí creo que esa pregunta fue de, marica, estás perpetuando la esclavitud de otras maneras. ¿Sí? Como si Entonces, si tiene 10 tienes... metros más de cadena, ¿para qué jode? Exacto. Entonces, para Ajá. mí esa pregunta fue como, pues en verdad solo termina visibilizando pues la ignorancia, no me gusta esa palabra, pero la ignorancia de la gente frente a ese tema. Y la necesidad ¿Sí? de hacer este tipo de manifestaciones más seguido. Exacto. Y bueno, pasó esto, después llegó el artista y dijo que estaba mamado de hablar con gente radical como nosotros que no escucha, que no saben en verdad de qué va la obra, y él solo es que ustedes no Sí, escuchan, sí, es que al ustedes no principio dijo, escuchan. es que yo ya he hablado con veganos extremistas como ustedes. Y, y pues creo que en verdad, más allá, me dice como es que no es una manera de, nos dijo como que no era una manera de hablar, de dialogar, que es un escenario para el diálogo, que porque no conversábamos como personas normales, mandándoles un mensaje por Instagram. Y yo como, vaya. Paula le dijo, Como mande sus Paula le reclamos dijo al acá, artista, debería dejar el celular, güey. Paula le dijo al artista, porque ella habló con varias mediadoras antes, diciendo Arroba yo reclame aquí por las quiero, gallinas. sí, Paula había hablado con otras mediadoras diciendo como yo quiero adoptar estas gallinas, van a ir pues bien toda su vida y libres realmente. Y pues siempre le dijeron como no, eso es parte de la obra, no sé qué, como que las mediadoras tampoco entendían muy bien cómo iba eso. Y luego ella le dijo al artista, es que yo ya quise como o sea, reclamar la libertad de estas gallinas y pues no me dejaron, o sea, como que Sí, literal no de hecho le ella cerraron el resto de la puerta. le dijo al man que pues que sí se las podía dar y el man fue como, ¿y es que acaso tú tienes dónde tenerlas? Fue como, sí, hay un santuario. Y el man fue de, no, pues es que tuviste hablar como una persona normal. Exacto, sí. Y esa noche Paula llegó a su casa y le escribió a Instagram como, hola, mira, oye, quisiera saber cómo puedo hacer para... O sea, hizo el trámite. Gallinas. Visto. Mm. Entonces es como la manera que hace la gente común, según él, para generar diálogo, pues tampoco funciona. Y pues nada, se ofuscó, estaba muy estresado, Sí, está, como... pues se sentía atacado, o sea, pues estaba Y como, está como en una actitud toda cínica, riéndose y empezó a arrancar los carteles. sí. Ajá. Y entonces, pues nada, propusimos que la discusión la siguiéramos en foro. Y se fueron al foro. Pero la mayoría de gente que estaba preguntando huevonadas no fue a foro, güey. Pues, manica, son gente que va a arbo, o Gente, sea, ¿qué espera? sí, como gente que en verdad no.
pues no le interesa más allá de, Del chisme. no, y de hacerte caer con No, y preguntas pues sentir que huevonas. tiene la razón, porque es eso, es como que si ellos se dan cuenta que hay algo pues, problemático ahí, también se tienen que cuestionarse pues sus hábitos diarios de consumo y su Ujú. relación todos los días con los animales. Y Ujú. pues a la Entonces, gente como- no le gusta pues que se le cuestione. Ok. Bueno, fuimos a foro Y entonces después, llegaron a foro. en En foro foro. estaban hablando de gótico tropical, había como Ah, como no, una pero eso cantidad era de como otro manos día. ahí, ¿no? Eso era como otro día. Está, ¿este era eso fue NF3? antes. No, era esta, pues no, lo que vamos a organizar era una intervención en foro de esa hora porque iba a haber como socialización de arte cámara. Ya. Ajá. Los premios. Era el cierre. Sí, sí, Ya, ya, ya. yo cuando hablé con Gabriel, el chico de Evolución, yo le dije, mira, esta es una charla donde van a estar todos los artistas, o sea, Ya. no es solamente sobre la obra de este man, pero pues va a estar el curador, al final pues van a haber una ronda de preguntas, ustedes pueden como intervenir ahí. Ujú. O sea, yo me imaginé como eso sería lo óptimo. Yo me imagino esto. Entonces llegamos a foro y pues ya habían logrado entrar todo el parche. Éramos por ahí unas 15 personas, Ujú. más o menos. Ajá. Entonces, pues nada, me presenté y les dije como, no, pues vengan, bla. Y mi mamá, marica, que estaba muy furiosa, decía, quiero darle una jeta. Y yo, no, tranquilo. Es que ellos son más pesados, o sea, ellos hacen un activismo como mucho más fuerte y es como, a mí me parece maravilloso como que hubiéramos facilitado todo eso y que hubieran pues irrumpido tanto, además ellos no tienen ni idea como Sí, de les lo vale que es el verga. arte, o sea, no les importa un culo, entonces, como No quieren que quedar bien llegó- con nadie. Exacto. No y quieren tienen- lambonear. Exactamente, como son solo personas que están ahí como por la lucha. Entonces, obviamente, antes de Pero- entrar, hicimos un contexto, pues yo les hice un pequeño contexto de qué es arte contemporáneo, no arte moderno y como estas cosas, que también estuvo increíble porque también es generar esos espacios de diálogo y de construcción colectiva donde uno termina retribuyendo y pues generando información, intercambiando Ujú, información en O temas sea, que a ambos aparte quizás nos salieron capacitados en no, arte no, contemporáneo. no, cero. No, es Le di una que- visita guiada previa a Arbo. ¿Qué ibas a decir? No, pero pues que son personas que se le pasan haciéndolas, están en unos activismos que extrapolan el mundillo del arte y lo simbólico que de cierta forma eso a nadie le importa. Es cierto. Eso Sí. solo nos importa a unos pocos y Ujú, alimentamos sí, sí, sí. ese circuito, Total. pero pues ese tipo de activismos, ese tipo de discusiones realmente son las que están ahora y son las que Ujú, importan ujú. junto con otras cuestiones que se van ligando como el cambio climático, es decir, no es por que esté en el diálogo de la contemporaneidad y por ser cool, tenemos que prestarle atención a, pues sí, como a cuestiones del especismo, a el cambio climático, a las políticas globales, etc., Ujú. sino es realmente lo que importa y uno se da cuenta que participar en arte cámara, pertenecer o tener cierta visibilidad termina siendo nada Ujú. y que por unas pequeñas apuestas y unos discursos que se manejan en arte cámara eso complace a... Sí, esa evidencia, precisamente creo que de cierta forma por eso funcionaba, como ustedes bien dijeron al principio, estuvo bien el planteamiento Ujú. hasta que, y ahí pues se introduce Hasta todo, que. pero sí, son discusiones que hay que darlas, pero Ujú. realmente Alejandro no esperaba que fuera individualizado y perfilado, Sí, así como cero, lo no lo hicieron con esperaba. ustedes, y se recurrir a ese tipo de ingenuidades y no pensar en algo más complejo, porque pues sí me parece un poco irresponsable de su parte que no se contemplara eh, cómo este tipo de iniciativas artísticas, porque obra también Ujú. eh, se llevaran a esos espacios en esa visibilidad y se esperar que nadie dijera nada, porque también la crítica hoy en día no hay crítica, Ujú. son muy pocos los espacios, entonces bueno, menos mal se atreven a hablar. Pero pues creo que Que terminamos. hay Muy una bien. cosa que nos cuestionamos mucho y pues que yo lo hablé en ese momento y fue qué tan
benevolente para toda la situación pronunciarse frente a, ¿sí? Ujú. Porque igual también, pues termina siendo, o sea, yo no creo que el man nunca haya pensado que iba a ser juzgado, obviamente sí lo contempló y obviamente sí estaba dentro de sus planes como generar esa visibilización, entonces también nos cuestionamos de, marica, ¿hay que hacer algo o no hacemos nada? Si hacemos algo, vamos a generar como Mayor visibilidad sí, ahora también. y de hecho en foro una chica dijo, una de las artistas hizo una intervención y dijo como, es que una obra buena es la que ha de qué hablar. Ujú. Es como, Y estás eso huevona, marica. eso es súper problemático porque yo puedo, o sea, en serio, yo puedo meterme con derechos humanos, ¿sí me entiendes? Y hacer algo como Sí, como demasiado. exhibir líderes sociales, Sí, y porque eso todo daría bien. mucho de qué hablar, pero pues es ético, ¿no? O sea, no. Sí, como la objetualización de la vida es como, marica, no es algo que sea una obra buena ni que de qué hablar. Da que hablar porque es cruel, Ujú. no porque cause conmoción, porque es increíble, no, es porque es cruel y es violento. Y es como, lastimosamente vivimos en una realidad donde perpetuamos las violencias y las normalizamos. Y esto es uno de esos casos, donde la gente termina normalizando eso y termina haciendo cualquier cosa. Y pues en foro, bueno, empezaron a hablar los artistas, uno de los chicos se paró, intervino y dijo, estoy mamá a esperar y escuchar todo este carretazo, yo tengo algo que decir. Y como su obra me pareció una mierda. Y pues ahí todo el mundo quedó como, y empezaron a llamar otra vez a la policía, sáquenlo, sáquenlo. Y ahí fue que empezamos a sacar los carteles. Ujú. Pues como para que se den cuenta que éramos muchos más. Y de hecho, atrás hay unos helados les dijo, como que pucha, son muchos. No es solo él. Sí, como que no nos Y toca desaparecer solo uno, sino muchos. sí, entonces, pues el chino obviamente se fue porque empezaron a decir, llamen a la policía, llamen a la policía. Y la gente No, no. y el chico dijo como, no, yo ya me voy de acá. Y después una de las artistas dijo, pero no te vayas, podemos discutir, no sé qué. Pero, o sea, como Pasivo-agresivo. pasivo-agresivo, como no, no te tienes que ir. Interrumpió a una de las artistas que estaba hablando y ella como que cogió otra vez el micrófono y dijo como, pero eso también es resistencia. Esa parte me pareció como Sí. chévere. Eh, y luego, bueno, ya al final que Julia... Marica, no. Eso Uf, fue ¿Cuál como... se me Julia? cayó. ¿Julia Julia qué? Buenaventura. Julia Buenaventura, Se me cayó. la que le da clase de coleccionismo a coleccionistas Se me y clase cayó. de comunismo a coleccionistas. Ella empezó a decir, o sea, como que... Les voy a decir que como coleccionistas del mundo unidos. No, empezó a decirnos cosas súper agresivas, No, empezó marica. primero, creo que alguna de las activistas, pues se usa mucho el término asesino porque pues técnicamente pues los animales son asesinados, ¿no? Ujú. Y ella como, mi abuela no era asesina. Es como, marica, nadie está diciendo directamente que tu abuela era O sea, asesina. yo no juzgaría a mi abuelo como abusador, ¿no? Pero pues sí, como que son contextos diferentes, no sé. Es como que además están en un espacio donde la gente o entró o tiene el derecho a entrar a algo, pagó 32.000 pesos para entrar y es como que es demasiado innecesario explotar gallinas ahí, ¿no? O sea, es como que no son Quédate con contextos la muy pinturita, diferentes. güey. Sí. Ujú, ujú. Y que decía Julia Pero, Buenaventura. pues que ese argumento, otra vez, de nuevo lo que tú, pues sí, eso me lo recordó Luisa, es, ok, totalmente la descontextualización de la discusión, otra vez, Sí. otro de esos argumentos para, sí, para callar Ujú. argumentos que no aplican en ese momento, ¿no? Porque Sí, entonces es total. de nuevo ir hacia el campesinado y entonces Ajá. el Y campesinado, entonces mis eso, abuelos cuando hacían caldo de gallina criolla y no sé qué, Ujú. y es como son contextos diferentes, entonces pues en ese contexto hay que analizarlo de otras formas, Claro. pero esto es una situación en el arte contemporáneo, en arte cámara, aquí, y puede que el artista sea de Bucaramanga, y entonces bla 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 de traer esas situaciones citando las palabras de Alejandro María Mm. por Luisa. Entonces es bueno, sí, quizás él pertenece a un contexto del campesinado, pero pues es
arte contemporáneo en la Ujú. ciudad, entonces tampoco Es puedes, una Es realidad que completamente ese- distinta. no puedes tener Ese argumento, eso, sí. sí, ese argumento se repite muchas veces, sobre todo pues cuando se habla en contra del antiespecismo. Y me parece horrible como coger las situaciones em, poco privilegiadas de otras personas para justificar Ujú. Tu tus mierda. mierdas y tus prácticas poco éticas diarias. O sea, es Ujú. como que no, es súper problemático. Entonces, bueno, eso decía Julia. Ah, y nos dijo que éramos que ella no estaba nada a favor y que sentía que sí, como que lo que hacíamos, pues no lo dijo así, o sea, yo le estoy diciendo en mis palabras, como lo que asumí de Ella las palabras, literalmente que dijo, éramos, que nuestra causa era estúpida y dijo Sí. que éramos unos veganos fachos, que éramos unos Ok. veganos fascistas. dijo esto, no al veganismo fascista, así dijo, o sea, literal. También, al principio empezó a cuestionar como, pero ¿por qué no están activándose contra En la contra de la minería? minería. No sé qué, o sea, un O sea, montón además de les cosas. dictó Empezó- agenda, o sea, sí, háganme esta tarea. empezó a cuestionar nuestras luchas sin saber quiénes somos y cuáles han sido nuestras activaciones. Y yo decía como, marica, tú no sabes yo qué he hecho. Yo hice toda una colectiva, bueno, vamos a empezar como, yo hice como todo un movimiento antiminero en mi pueblo y organicé el pueblo en contra de la Anglo Gold Ashanti. Ujú. Y eso no exime lo uno de lo otro. Ujú. Y todo está Es que no cobijado de puede una ser manera y muchas otra. Es como, cosas. tú puedes ser animalista, yo soy feminista y soy ecologista. Y es Ujú. como, tú no puedes venir a juzgarme y a señalarme, a decirme que yo soy facha cuando tú estás queriendo imponer que luchas son más importantes que otras. Y yo no estoy allá diciéndole a la gente como, weona, no comas carne. Yo estoy solamente visibilizando una situación que No es comas carne, no violenta, laves dinero, no que vayas es a arte de violenta. Y es mierda en una como, feria de yo no mierda. estoy yendo a imponer Ajá. nada. Eso es fascista. Ajá. Yo no estoy siendo, sí, yo no estoy queriendo obligar a todo el mundo a que siga mis mismas doctrinas. ¿Sí? Solamente queríamos visibilizar y explicar por qué esa obra era violenta y era especista. Pero pues la gente tiene un sesgo y es que la gente no le interesa escuchar otros lados, la gente no le interesa generar lugares de discusión, sino es imponiéndose. Y me parece gravísimo porque entonces, pues no sé, tú no tienes por qué invalidar unas luchas y darle Ujú. más peso a las otras. Ujú. Entonces hay un momento que estábamos como que me dijo algo como, nos dijo algo como, ay, eso sí tenemos en común, que es pues que había ganado Lula y que chimba que haya ganado Lula. Y dijo, bueno, gracias a que haya ganado Lula, el Amazonas va a estar un poquito más protegida. Y yo fui como, que putas. Y dijo como, a mí me gusta la carne, yo como carne. Es como, marica, la mayoría de incendios forestales que están ocasionando, pues que Para están pasando en el ganadería Amazonas, extensiva. es en pro de la ganadería. Entonces, como ese juego de ganó Lula, el Amazonas va a estar más protegida, pero igual tú sigues fomentando indirectamente que los incendios en el Amazonas pasen, es como, pues tampoco puedo jugar yo a juzgar, hacer lo que ella hizo y como darle más validez a mi lucha que a la de ella, Ujú. pero sí son los mínimos consecuentes. ¿Pero cuál es la lucha de ella? ¿Hacer videos en Instagram? Eso no es luchar. Pues ¿Tener likes? encontrar la minería. Ya. Pues, Grabándose con un celular que tiene coltán. pero marica, Bien. todos tenemos celulares. Pues es que es la lucha es decir, llega también el argumento de quién es más coherente con Ujú. qué, entonces es decir, como quién ha cumplido mejor sí, en términos católicos, como quién es mejor cristiano, porque entonces yo he cumplido, no he faltado a los 10 mandamientos, Moralmente. y entonces como tengo todos los sacramentos, entonces bautizar, no sé qué, como ponerlos en esos términos, Ujú. quién es más puro, entonces si mi lucha es más legítima o no, sí, es como esas cuestiones de coherencias y pues hay como otro tipo de contextos. Y pues Sí, sí, siempre hay como una lucha ahí de bueno, quién es más consecuente con lo que piensa, quién es más ético, quién no. Pero pues, bueno, a ver, en este mundo es como pues es o muy sea, es posible. súper imposible, primero. Y segundo, o sea, yo creo que la reacción que tiene mucha gente es porque se ven en situación de victimarios. O sea, con los animales pasa algo muy distinto que con el resto de luchas, pues así lo veo yo, que es que todos los días las personas están financiando explotación animal.
O sea, no todos los días, digamos, alguien que, no sé, que trabaja en trata de blancas, no sé, eh, se enfrenta como, ay no, ya me fui al carajo, ya ni siquiera me acuerdo qué iba a decir. El caso es que sí, o sea, como que las personas están tan involucradas a la explotación animal que cuando pues ven algo que está en contra de ellos, pues ya se ponen a la defensiva. Sí, es como que la gente no quiere, y menos gente como ese tipo de personas que tienen luchas. Sí, la gente Sí, obvio, no pues porque la quiere gente piensa que ser señalada como siempre quieres ser violento bueno. o asesino. Y entiendo lo que digas, es como todos los días se ejerce violencia contra los animales, pero los niveles de violencia entre humanos y animales son completamente diferentes, como en cantidad. ¿Sí? Como estoy segura que matan más animales que humanos al año. Y pues obviamente la gente se ofende y se estresa y es como no puedes Pero es comparar que una vida humana con un no animal y se es como quieren esos ver especistas. en una posición como victimarios. O sea, ellos se quieren salir como de esa ecuación, como si, como Como yo no, no soy pero violento. yo no les estoy haciendo daño, ellos ya están muertos, yo solo pues voy a la carnicería y pues compro una pechuga, no sé. Y es como que se salen de esa ecuación y no ven como la conexión que hay en todo ese mercado, ¿no? O sea, es como, y nada más en eso. Y además de la actualización que estaba pasando en Arte Cámara, que son, o sea, yo veo ahí como varias formas de consumir animales. ¿Sí? Es como, Que pues además en en este últimas caso es era como una mismo. exhibición simbólica dentro de un espacio de espectáculo, es decir, como además como Eso es full triplemente espectáculo. instrumentalizada. Full espectáculo. Entonces el cierre de la intervención fue Julia Buenaventura Sí. y después que las invitó a No, comer pues no, queríamos como seguir la discusión y entrar al galpón y no nos dejaron entrar y una chica me dijo no puedes entrar y yo trabajo acá y me dijo déjame ver tu credencial y yo no te lo voy a dejar ver, me dijo no yo necesito asegurarme que tú trabajas Ah, o sea, acá una y celadora no, pero es que una digital. mediadora, pero es que el una Una mediadora, mediadora. Pero es toma. que el contexto pues es el siguiente, si estaban en foro, que la entrada Era libre. era libre, pues para reingresar a la feria, sí estaban esos dos filtros, verificar. Entonces ahí es cuando La Claro, mediadora bouncer. aparecen esas... mediadora Sí, sí. bouncer. Sí, y lo otro pues como para retomar otra vez el hilo de la intervención de Julia para terminar eso. Pues como son personas, es decir, hasta qué punto también cierta visibilidad y en esos espacios de foro, o sea, hablar, discutir. Para eso es, de repente se puede hablar de ciertas cosas y de otras no. Entonces, hay una purga, entonces hay unos temas que responden a una agenda en arte cámara, entonces no se pueden hablar de ciertas cosas. Más que en verdad Entonces ni es es una hablar, es purga. solo un espectar y ver a esa Sí, gente hablando. pero es una purga porque te dicen como, no, o sea, sí son mis causas, no sé qué, entonces aquí se puede hablar de cosas que yo digo que o intento dar la pauta porque eso no nos interesa, entonces hay que librar el arte contemporáneo o esas discusiones porque no son importantes, no es el espacio, así en términos del artista. Esas no son formas. Entonces, esas no son formas, etc. Es como Siempre, no se estaba agrediendo a nadie. o sea, siempre, o sea, es decir, siempre para inventar excusas somos super profesionales. Siempre va a haber otros espacios. Pero Sí. entonces, ¿Cuál también es las el preguntas, espacio? ¿cuál es el espacio? El arte contemporáneo no es ese espacio. Hablar de Sí, ética Julia Buenaventura se animal, los declaró de plano. hablar de Usted hizo ética, luchitas a la mierda. sí, hablar de ética animal y de cuestiones de, es decir, como quizás esas discusiones no son para circuitos comerciales, no son para arte cámara, que son plataformas de visibilidad para artistas emergentes, sino entonces esas discusiones deben ser dadas en la academia, entonces debería crearse Donde no incomoda. en donde no una incomoda, cátedra en donde están cobijadas las discusiones por unas palabras que van a ser más libres, porque no va a estar el celador perfilándome, la policía, sí, no voy a, porque tengo un carnet, tengo, sí, como entonces las discusiones es, bueno, vamos a tu universidad y creemos una cátedra en donde podamos discutir abiertamente, no sé qué. Sí.
Ya. hay algo sobre eso y es que, bueno, hay muchas formas de hacer activismo y hay gente pues muy en contra de ese tipo de activismo, ¿no? Como el de ustedes. Pues no, como sobre todo como en el de evolución, pues Ah, ok. los que Sí, son más como- parados. Ujú. y, eh, y, y pues sí, o sea, digamos que yo lo que pienso es que el Arbo era un espectáculo. O sea, el tipo de activismo justo para ese espacio era o sea, un show. Ujú, O sea, ujú, querían show. Todo era arte. ujú, Sí, o sea, Todo es potencial artístico. ujú. y, y como que lo que yo veo es que los tipos de activismo van para escenarios diferentes y también para públicos diferentes. O sea, porque pues digamos, luego hablé con Gabriela, chica de Blusón, y me dijo, sí, pues no hay mucha gente convencida. Y pues, o sea, yo en serio no creo que eso convenza a nadie, nada más como que genera pues eh, Visibilidad. visibilidad y después de eso pues se genera, digamos, este espacio. Ujú. O digamos investigación, no sé, como que... O se generan juicios de valor por Instagram como de esfera pública. Que ese fue la verdadera conclusión del evento, ¿no? Como ese Muy- video muy pasivo-agresivo terrible, ¿lo de, viste? al fin, ¿cómo es? Como Ya unas terminó las la, gallinitas libres. ya terminó arte libres. cámara. Y es como las gallinas Ah, en sí, su, sí, en sí, su sí. territorio, en su espacio, no sé qué, están a salvo y están a salvo de las protestas veganas. Y es como, Fue la marica, Lola. densísimo. Es como, y están a salvo de las protestas veganas. Y es como, porque eso sí se... Y yo en la discusión, en el gallinero, decía como, lastimosamente nosotras las estamos sometiendo a estrés haciendo esta intervención, pero ellas están estado sometidas a estrés todo este tiempo, viendo a hueones como ustedes que se acercan para cuestionarse si esto es arte o no, si esto es cultura o no, como la materialización y objetualización de la vida en nombre de la cultura me parece una mierda. Ujú. A mí me parece una mierda. ¿Por qué? Porque la cultura es un concepto meramente humano, O sea, marica. súper Y artificial. termina siendo como súper pro-humano imponerse sobre otras situaciones para validarte a ti y validarte como tu especie de Que esa fue mierda. la última explicación de Alejandro, ¿no? Eso fue lo que dijo, como traigamos otras realidades al contexto del arte. Es como, ¿a lo bien, marica? Entonces, pues, ¿qué pasó con este video de esfera pública? Es como, claro, si termina siendo como este cinismo súper pasivo-agresivo y violento Sí, sí, sí. hacia las luchas de cada quien, pero en ningún momento les interesa evidenciar a qué estuvieron sometidas las gallinas y no les interesa cuestionarse qué está pasando a profundidad con ese contrato y pues con lo que dice este chico José. Sí, como no se están cuestionando eso, solo se cuestionan una intervención que se hizo en pro de algo que a la gente le molesta, marica. Sí, parecen señoras camanduleras rezando fuera de Oriéntame. Ujú. Y es que en últimas todo lo que pasó pues es legal, o sea, el chico no estaba haciendo pues nada fuera pues de la ley, o sea, las que estábamos cuestionando que la ley sea así, pues éramos nosotras. Ujú. Pues es que en últimas ese tipo de intervenciones lo que apuntan es a eso, como a expander o a entender los límites de la ética respecto a consumos, prácticas, costumbres ya como interiorizadas, como bueno, ¿detengo esto o no? ¿Le sigo pegando a mis hijos o no? ¿Sigo siendo violento con mi pareja o no? Etcétera. Y sí me llama la atención que en un espacio como comillas dado a la libre expresión, como que los ejercicios de censura se ven como multinivel, ¿no? O sea, les mandan tombos, les mandan a Julia Buenaventura, Esfera Pública el otro día escupiéndoles en la cara, es como marica, o sea, ¿hasta cuándo? ¿O hasta dónde va a llegar tu persecución? O sea, Sí. ya me ingresaste a la lista como negra ya de no. Arbo, ya no voy a poder volver a trabajar en Arbo, seguro. Ya Y no además hay- de eso, ¿qué? Y es que todo eso, o sea, eso se dio como en nuestro contexto, que es súper chiquito, pero ¿Cierto? es que todo eso tiene un trastorno muy, muy grande, o sea, ¿de dónde vienen esas gallinas? ¿Cuánto van a vivir? ¿Por qué? Porque su raza les acorta la vida literal. O sea, ¿cuál es el contexto real de todo esto? Y los activistas que rescatan de verdad, pues animales, ¿qué tipo de vida les dan? O sea, si me entiendes, como que hay un tema demasiado grande que Sí. Y pues la gente cree que solamente liberarlos, y es como lastimosamente un animal doméstico no se puede liberar. Por eso, Porque después Sí, muere. por eso uno Se tiene va a morir. perros, ¿no? Por eso uno tiene Sí. perros. Sí, es como ya no los cagamos y ellos, y pues en verdad los animales domésticos dependen de nosotros. Pero
el darle vida digna no es solo darle los mínimos, sino como marica, son seres sintientes. Ujú. Y pues no, a mí me parece muy grave pues esta situación y hablábamos con Angie que nos parecía importante un poco generar como estas irrupciones dentro de estos espacios y generar precedentes, como Sí, sí. pues Y ya es está que, claro, ya se o sabe sea, que... no en todos los árboles hay animales y cuando pasa, o sea, por eso es importante como pues ¿Qué pasa? pararse ahí Ujú. y decir como esto no puede volver a pasar. Y no Y es cagarse en alguien, no sí, es sí. cagarse en alguien porque la gente es como, están arremetiendo contra el artista, marica, no es cagarse en Ah, ese es alguien, el es argumento como, típico colombiano. Si tú me criticas, me estás condenando a muerte. Es como, no, y te es estoy como, cuestionando. al final y decía civilizar, Sí. pues como que una de las activistas decía como el consumo de animales ya no es necesario, no sé qué. Y otra chica, ¿tú no escuchaste eso? Digo como, eso es un privilegio, no comer animales es un privilegio. Y Paula dijo, comer lentejas con arroz todos los días no es un privilegio, es como, es que otra cosa que me di cuenta es que pues la percepción del vegano pues rico y De como que paro, de compran, hippie chic, sí, de paro. está muy metida en la cabeza y ellos no tienen ni idea de los activistas que fueron, donde, o sea, cuáles son sus contextos, o sea, viven con las uñas literal, o sea, es como gente cero privilegiada y que se mueve como pues en la ciudad y entienden muy bien que es pues y pues también es muy la de eso lucha. como esa justificación desde lo rural, es como, pues yo soy, Mm, mi familia es campesina, yo crecí en el campo, yo maté gallinas, yo maté peces, me enseñaron a matar cerdos y creo que eso no es una justificación como para que tú digas o para que no esté en un lugar de privilegio. eh, yo soy campesina, pues me identifico como campesina y me parece muy grave como que solo esos juicios de valor, sí como que se hable de privilegio y que se justifique este tipo de dinámicas como desde ese privilegio blanco, gente en ujú. arbo, como minimizando la capacidad de la población campesina. Sí, como me parece muy raro porque sentía como que los definían exóticamente como Eso sí salvajes pasa o algo así, resto. ¿sí me Ujú, entiendes? Es ujú, como, ay, pero los campesinos, y es como, sí, como Como si exotizándolos. fuera un tipo, si solo hubiera un tipo de campesino que no puede elegir qué comer, o sea, primero, o sea, como que el privilegio no es si comer animales o no, yo creo que el privilegio es poder elegir qué comer en general. ujú. Y es como que, o sea, en serio no tienen ni idea de la fuerza antiespecista desde las eh, comunidades marginales, o sea, es que no tienen ni idea de qué tipo de luchas están Y qué pasa viviendo en el ahí. sector rural también. Sí, Ujú. Porque resto, también, o sea, no es que o sea, sobre todo cada vez más veo más movimiento antiespecista como desde lo mínimo. De la base, y sí. digamos, pues no sé, en el eje cafetero también se ve mucho lo que decía la nena, es que ser vegano es ser privilegiado. Marica, en el eje cafetero se ve mucho el veganismo por obligación. Por falta de plata. Por obligación. Sí. Y entonces también es muy denso como generar todas estas preguntas y hay un caso muy bello de un man que era ganadero, que man era ganadero y el man, Juan, el de Goyo. el man era ganadero y desarrolló un amor tan grande por los animales y el man ahora es vegano. Pero ganadero demasiado metido en o sea, toda su familia y el man como que pues cuenta que tuvo un toro y pues cuidó el toro y que el toro, creo que se llama Osito el toro. No, que pues, o sea, y Osito como que le despertó ahí la empatía y pues ahora es como culo de activista por los animales, impresionante y tiene un santuario. O también la El de casita Casita del del bosque, Bosque, ¿cómo que es que es se llama como él? Davis. Davis, Davis. Se me Davis, olvidó. Pero entonces sí es muy en una grave montaña en como... Cali, Ujú. rescatando animales silvestres, o sea, eso es como mucha fuerza. Y pues hay gente privilegiada y gente no privilegiada y me parece, a mí personalmente me parece súper complejo el lugar del blanco privilegiado que se justifica exotizando a otras comunidades que no son las de ellos. Ujú. Me parece asqueroso. Me parece asqueroso que justifiques lo que haces y te laves las manos usando a la comunidad
campesino criterios de clase y de del raza. país. Exacto. Y es como, Y es que te no justificas, weón, porque tú vas y compras la mierda ya procesada, pero si vieras qué pasa detrás, Y es que ¿qué nunca se harías tú? preguntan, o sea, siempre dicen como, pero es que los campesinos no pueden, no, es que no sé qué, o esos los pobres, bueno, pero nunca se preguntan, bueno, en mi caso, ¿yo puedo o no puedo prescindir de estas cosas? O sea, ¿yo qué puedo hacer? Siempre es como, yo Que no fue sé, lo que no al caso de sucedió los... efectivamente Exacto. Y en también, ninguna y sí, instancia de y es la como intervención. otra cosa muy densa en verdad, aparte de la exotización para justificarse, es, pues, lo hablo por mí, como desde mi lugar y desde lo que pasó, dimensionar lo ingerido que tiene la gente en su ser la violencia, Ujú. los tipos de violencia. Como que se emputen más y que justifiquen un montón de cosas porque no es tan grave. Sí, es como en verdad darse cuenta de eso. Y pues que solo la violencia para la gente es que estén ahí muriéndose o que las estén matando en O que vivo. se estén desangrando en vivo. Sí, como cualquier mierda. Y el man cuando se pronunció frente a su obra, dijo, pues pudo haber sido peor, podía haber hecho algo más terrible. Es como, qué putas. Y yo le dije, como, esto fácilmente pudo haber sido un video. Y yo le dije, esto pudo haber sido una obra muy potente. Y me dijo, como, pero no quise. Sí, como Pues también esa- estaba en la actitud Sí, Alejandro como, Martinesca de usted no sabe quién soy yo o usted no venga como aquí a decir qué pataletudo y hago. Sí, caprichoso y te saco sí, la sí, lengua sí. y no me importa lo que Mm, tú digas y lo que tengas para decirte, solo, mm. Sí, es que pudo haber hecho como una obra muy, muy poderosa de liberación animal, o sea, y como hablar con gente que libera animales, o sea, Además, el man se justifica y dice como, no, yo hablé con la Secretaría de Salud y con veterinarios. o sea, Y pues es más como, gente especista. te- O sea, no- hablaste con gente que tiene una visión igual de prohumana a la tuya y es como, ¿por qué no te importó buscar los otros lugares si se supone que quieres permitir que las gallinas envejezcan? ¿No te importó? Ujú. Entonces también es como muchas cosas ahí y creo que la gran conclusión de esto es que, marica, tenemos un problema muy grave sobre cómo estamos normalizando la violencia y pues es evidente que Colombia, sí, todos tenemos la violencia en nuestra sangre y yo soy una persona muy violenta, todos Ujú. quizás somos seres muy violentos y la tenemos muy normalizada, pero no somos capaces de cuestionarnos más allá de nuestro privilegio de seres humanos, qué pasa con las otras violencias. Y eso es gravísimo porque termina como Pues generando naturalizándonos. una carga genética hacia uno de sí, marica, si jugamos fútbol con cabezas de humanos, pues ya cualquier cosa de ahí para adelante es normal. Ujú. Pues otra vez lo mismo de el arte de preguntas, sí, esas grandes preguntas, grandes y estúpidas preguntas, también cuando uno empieza a ver teoría del arte Ujú. es eh, esta etiqueta lo justifica todo, todo es, todo cabe dentro del arte Como el y multipass del entonces arte. el Ujú. multipass, sí, entonces es desde justificar eh, sí, actos de degradación humana, eh, en pro del performance, Ujú. de nuevo, como La la pornomiseria. pornomiseria, bueno, tantos referentes que hay. eh, y entonces, ¿cuáles son, de nuevo, otra vez, las dimensiones éticas del arte? Y, o sea, ya es un tema súper recalentado, pero sigue sucediendo. Ujú. Entonces, hasta qué punto, pues es de también, yo creo que la intervención que hicieron pues, es una sintomatología de un cansancio y, y pues si tienen que estas discusiones, pues tienen que darse. Ujú. Ujú. Y es muy denso también como darse cuenta que la gente se ofende porque tú tienes algo que decir. O sea, la gente se ofende porque estás defendiendo a las gallinas, pero también se ofenden cuando te pegas con Super Bonder a los girasoles de Sí, es que Van Gogh. a Es eso yo como porque igual cuáles son las lo que prioridades. cobija la cultura, ¿sí? Es ¿Mm? como yo defiendo la cultura
¿Y el resto qué pasa? Y es como, y la gente se sigue burlando de los activistas que luchan contra la extracción petrolera. Ujú. Y es como, marica, esa lucha es completamente válida. Y lo que están Además que se están haciendo, quedando sin planeta. y lo que están haciendo para mí es muy válido porque es como, en verdad, ¿cuáles son nuestras prioridades? La cultura y justificar la cultura y el arte como de lugar y el resto que para el culo Ujú. es gravísimo. ¿Qué iba a decir? No, es que me acordaba de Guy Debord como cuando estaba como saliéndose de los situacionistas, que él decía que una de las mejores protestas que podría hacer sería llegar a los museos, sacar las obras de arte de los museos y ponerlas en las barricadas, como al frente de los espacios que protegían a los manifestantes para ver si los ejércitos iban a agredir las piezas de arte. Y me parece que en este sentido, pues ustedes también hacen parte como de una generación que está haciendo evidentes esas problemáticas. Digamos que Alejandro Martínez de mi generación es como viejo, bruto, que no entiende eso y no ve Boomer. que ahí hay un problema, sino que le parece como una chimba. Y en ese sentido naturaliza eso, como la presencia de este tipo de objetualización sin lío. Y en el caso de ustedes y pues de personas más jóvenes que ustedes, como que sí están, pues son politizados desde muy chiquitos, por un lado, y por otro, están viendo que se les está acabando el planeta, o ya se lo acabamos nosotros Sí, a ya. ustedes, y por otro lado también como que dejan de perpetuar como ciertos vicios en torno a la idea de cultura, lo que dice su merced, como esa carta blanca de que el arte contemporáneo lo admite todo en nombre del performance, o en nombre del arte por el arte, etcétera. Y creo que incluyen O el como, hombre de la idea, cualquier sí, mierda. y que incluyen como necesarios diálogos que deben darse y no deben darse como eso, como anulando al otro, por un lado, o imponiéndole agendas de tú tienes que discutir sobre esto, o incluso llevarlo a que efectivamente cuestione como sus consumos, que es lo que nunca pasa en estos escenarios. Y otra cosa que recordaba también es que cuando Enrique Peñalosa decidió como ponerse con la camiseta de facho antes de mandar matar a Dylan Cruz, eh, básicamente Peñalosa se radicalizó contra las marchas antitaurinas. Y encerraban aquí el centro, lo llenaban de tombos y después los tombos se inventaron una bomba a media cuadra de la Plaza de Toros como para generar como el Para, boom mediático necesario para incapacitar, invalidar, perdón, las manifestaciones y los reclamos que se hacían y como que marica sigamos viendo como torturan animales, que eso es rico. Entonces, sí me parece que es como, es una discusión súper pertinente y qué bien que se dé en Arbo y ojalá se diera en más escenarios. Por favor, hagan una curaduría de arte con animales y van y le echan spray o algo. O ácido. No, pero pues Campbell. es que, pues es que es decir, Ramen, ramen. Maruchan. yo retomo palabras que dijo Angie y es, bueno, esto es la apertura también para estudiar, ¿no? Como qué artistas colombianos, colombianas han trabajado Pues con Clemencia animales. Echeverry creo que tiene un video donde decapitan una gallina. Bueno, está Clemencia, está María Fernanda San María Fernanda Cardoso, bueno, Cardoso. Cardoso. hay Sí. material, hay, pero entonces una cosa es justamente eh, hablando en otros términos y la romantización también de ese tipo de iniciativas, porque pues no sé, uno intenta ver pues a estas personas que son juradas de premios, sí, como ahorita el arte joven, sí, Ujú. como bueno, tienen que ver un montón de portafolios y hojas de vida y artistas emergentes buscando una oportunidad de visibilización, y entonces es un canibalismo forzado de quién es mejor que qué, quién no sé qué, quién ha sido más juicioso y con el portafolio, etc. Entonces, pues también uno lleva a, sí, los jurados se cansan de ver tanto portafolio y quizás ver palabras repetidas y yo pretendo, no sé qué quiero, o sea, como todos los statements que también sabemos, Ujú, pues, ujú. todos estamos en el mismo lugar común. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué punto si fue fatiga o de repente esta persona eh, pues planteó un proyecto muy brillante, ¿sí? Muy contundente que hizo como Alejandro escogerlo, pero de ahí que uno también siempre plantea la diferencia en los proyectos. Uno puede plantear todo muy bonito, o para la beca muy bonito, y cuando no llega la materialización o traer eso a Bogotá, unas condiciones, pues Ujú. tiene que cambiar. Entonces, ¿qué pasó? Como ese bache también teórico, de cierta forma. Todos no podemos... Como que pasó del formato a la Sí, no, materialización. y también, es ¿Qué decir, pasa, Alejandro? no, no, pues también qué pasó Alejandro y qué pasó con el artista, Ajá. porque sí fue ingenuidad de muchas partes, ingenuidad también de nosotros, pues por eso como pensar que no iba a pasar a mayores o bueno, etc. Eh,
de esos casos de, bueno, ¿qué pasa si yo no me asesoré bien? Entonces, pues no cobijé ese escenario Ujú, de mi obra con las gallinas vivas en árbol, ¿no? ujú. Otra vez vuelvo al principio, hasta que ese filtro y se dio sí, ese infortunio de que apareciera, se colara esa manifestación Ujú. ahí, porque pronto en papel ya lo hemos dicho que estamos de acuerdo en eso, estaba muy bien planteado y daba otras discusiones, o sea, daba las mismas discusiones de otra forma, pudo haber sido un video, como esta reunión pudo haber sido un mail, Un mail. Sí, es sí, como este arte cámara puede haber sido Este arte cámara pudo no haber sido. puede haber sido No, una, este una árbol no cadena, debió una existir. cadena de WhatsApp. sí, y lo otro es eso, como también la crítica a, no sé, intentar rebuscarse de que arte cámara es la única oportunidad, sí, todos estamos en las mismas de, ¿será que entonces yo no voy a pasar a arte cámara? Porque no tengo gallinas vivas. ¿Será que no voy a pasar a arte joven, etc? Como las mismas preguntas, todos estamos en las Ajá. mismas. ¿Será que mi manera de ser visibilizado es materializando la vida? Es la única manera que tengo para que lo que yo haga sea es como, marica, qué puta está pasando en la cabeza. Bueno, no sé, ¿qué Sí, más para decir? hay algo, sí, iba a decir algo, que era, creo que es Marta Tafalla, no sé si la conozcan, ella habla de la instrumentalización de los animales, instrumentalización estética le llaman. Y es como que, bueno, los humanos han usado los animales y les otorga como ciertas características a cada especie de esto, y como de forma de consumo, ¿sabes? Como objeto de estudio. Ujú. De experimentación. Sí, o sea, digamos que en el arte es como full objeto de estudio, es como, bueno, o sea, porque hay mucho arte con animales, pero siempre en últimas es para pensar al humano. Y es Para bueno, como, antropomorfizar al animal. sí, es como la fábula, porque es como Ujú. coger la fábula y llevarla como a otros ámbitos. Nunca se para a pensar a los animales como sujetos Ujú. y como es más importante como sujetos de derechos. Ujú. Y seres sintientes. O sea, ¿qué pasa cuando, o sea, cómo sería un arte sobre animales sin usarlos estéticamente? No, y sin introducir los vivos, es decir, representa al animal, utiliza el cadáver del animal, todo bien, pero lo traes vivo acá y Es lo que introduces dentro de esto para generar reflexiones antropomorfizadas, es como Total, es marica, lo como, bien. pues viendo uno de los productos de la pública, vi un comentario que decía como, que pensé, wow, gran persona, te quiero mucho. Que puso como, me encanta cómo intenta hablar del ser, pero esclaviza al ser. Ujú. Es que eso fue lo que pasó, o sea, totalmente. Y es como, Es como intentar denunciar los asesinatos de líderes sociales trayéndolos a la exhibición como animales u objetos de circo a que se queden allá dentro de una jaula Total, para que, es que- míralo, mañana va a morir. Es como, marica, lo Sí. bien. O Gracias indúltalo. a mí, gracias a mí Indúltalo. no va a Ay, morir. Eso, gracias a mí indúltalo, no va a morir. compra eso su es retrato. eso es una cosa que no hemos hablado, Perdónale y la es vida. Tengo un montón de mujeres embarazadas que no les voy a permitir abortar porque voy a indultarle la vida a los hijos que bueno, nada, madre. Ah. Es que, sí, eso me parece horrible, o sea, como que tal el ego del man, como diciendo, como haciendo de su obra la liberación de alguien, ¿no? Como yo las libero. O sea, yo tengo el poder de decir De salvar sus si vidas. vive o no. Entonces, Yo como soy superior porque soy humano y soy hombre, Y aparte, como, un mestizo blanco. sí, como te otorgo el don de vivir así. yo soy tan buena onda que te dejo ir. O sea, es puta. Y después te mando videos de que ellas están vivas, ¿no? Para joder a los Para animalistas. joder a los animalitos, animalitas. Bueno, entonces, pues ya para terminar, quería saber si hubo comunicación oficial, es decir, Artecámara es ahorita el nuevo Ministerio de Cultura y todo está pasando por Artecámara, cualquier tipo de decisión en términos de arte, promoción, construcción de carreras, etcétera, está pasando por el despacho de, para desgracia de ustedes, María Paz Gaviria. ¿Qué les dijo María Paz? ¿O ella nunca entendió? No, yo creo que ella ni se enteró. ¿Ella nunca entendió? No, yo creo que la mayoría de gente no se enteró. Pues es que Porque no es se que enteró. Arbo hizo una gran fachada, es como, yo le mandé la foto, ¿no? Como
acá estamos en foro de arte cámara y los chinos hablando, es como expectativa y Realidad. nosotros atrás, realidad, es como obviamente a Arbo no le funcionaba que eso fuera visible y muy poca gente se dio cuenta de lo que estaba pasando y la poca gente que se enteró fue como por usted, porque reposición en reemplazo o por Jorge, sí, como por distintas situaciones, pero o hasta por nosotras, mucha gente no estaba entendiendo, yo posteé, es como, marica, no entiendo qué está pasando, contexto, por favor, mucha Sí. gente no sabía que eran gallinas vivas. Igual también, perdóname te interrumpo ahí, Dale. o sea, la importancia de arte cámara, o sea, no sé, hay una fatiga en las instituciones en ese tipo, o sea, se ve, ya, hay que saber, o sea, Raspaolla. sí, súper raspador ya. Después de la pandemia. O sea, se después de la notó con pandemia, toda, sí, con entonces toda. después de la pandemia, entonces uno ya sabe, este árbol fue el primero, después volvía a correr y así, wow, pero bueno, pues se sabe que fue un poco más austero, hay, Está muy, hay, mucho más chiquito. hay críticas que no nos Nadie corresponden. nadie Yo no se me ni emborracho. mierda. O sea, hay críticas que no nos corresponden porque, pues sí, estamos en un plano en donde al artista joven es un instrumento del comercio, entonces aprovecha que está joven, vende barato, vende mucho Ujú. y después especula con los precios. Simple y sencillo, así son todos los formatos de feria, está bien. Es decir, está bien. O sea, para nadie es un misterio que pues Arco es una plataforma comercial. Ujú. Listo. Pero también viendo las prioridades de Arbo, arte cámara es lo menos importante. ¿Sí? Y de hecho es Entonces, como lo más pues, chévere de Arbo. y es lo más Es chévere, lo único que vale la pena. pero para la quien verdad. es más, pero también para quien es más chévere, ¿sí? Es decir, o sea, dentro de las personas que están intentando circular, arte cámara es lo más importante porque sí, hay nuevas apuestas, hay también obras que Hay dan, cosas muy poderosas. hay muy bellas. cosas para hablar, se está hablando de lo que se habla de, perdón ahí la redundancia, se da pues una visibilidad del panorama en ese momento, que artistas están haciendo cosas Ujú. en las regiones, que eso se le avala también al fandom marino. Esta pero curaduría sí es como me pareció bastante en ese sentido, como valiosa, que Sí, no, se que le- fue descentralizada. Ujú. no se intentó, porque Pues, pues es como hablando de un centro Uno al no otro, puede ¿no? Es decir como una totalidad. siempre va a haber una crítica, ¿no? Entonces, ¿cómo descentralizar? Porque pues sí, Alejandro Marín de Cali, artistas del Valle, De Barranquilla, Bucaramanga, también del Valle. muy buenos, muy buenos. Pero bueno, otra vez de esas cuestiones. Pero arte cámara es lo que menos le Niños. importa porque puede que, sí, o sea, no traen un curador súper, wow, Ujú. hacen visitas de taller y no sé qué, sino pues sí, referentes, tienen supuestamente un curador súper wow, no sé qué, artistas entran ahí en plataformas, no sé. Pero sí, es lo que menos importa. Entonces, al fin y al cabo, esas discusiones no valen nada. No van a Entonces trascender. nadie se va a enterar, o sea, la Cámara de Comercio, o sea, es comercio, entonces ven los números, entonces pues eso no Obvio, importa. arte En arte cámara cámara, es lo que quita números, no lo que lo quita, da. sí, entonces pues también si hay una lucha de, Hay que o darle sea, plática a los chinos. ahí entrando en otras discusiones que se han salido, ¿no? Y eso también es qué pasó con los de la nueva banda de la terraza y los honorarios, entonces sí, con la ética como artistas y estas iniciativas de pronto hay que regularizar la manera en cómo se debe pagar a los artistas, etc. Eh, pero sí es como lo que menos importa. Entonces, claro, ¿quién se va? María Paz, ¿qué se va a aparecer por allá y cómo les ha ido a los muchachos? Es como, bueno, no, que hay cosas ahí Yo creo que interesantes, se pierde en el barrio. que hay cosas interesantes, sí, listo, Dando perfecto. vueltas en un poste. Sí, sí, pero sí es lo que menos importa. Es lo que menos Sí. importa. Sí, Entonces, esa obviamente discusión no iba a ser no, visible. sí, no importa también Ay, perdón. quién se ganó las becas, digo, las residencias, Ajá. las residencias, como bueno, chévere, pero pues también casi nadie se enteró. Sí, hubo de hecho una- no pasó, no trascendió. Hubo muy poca Trascendió más lo de visibilidad. ustedes. Entonces, pues sí, eso fue también una fatiga de una crisis que está, es evidente. Está de Es pena, sí, evidente, es evidente. Pero sí, bueno, por fin. parte de Arbo no hubo pronunciación. La única pronunciación que se recibió, pues que vimos, vuelvo y digo, la suya, la de Jorge, y la pasiva agresividad de esfera pública. Más nada. Pues no, y si José puso algo, no me importa, seguro puso algo como
defendiéndose, justificándose, pues que haya él. Pero pasivo-agresividad de esfera pública, ¿no? O sea, yo creo que también termina siendo alimentar a la esfera pública. Le gusta el tráfico de espectadores show, y les likes, encanta el show. porque pues obviamente también, es decir, son plataformas digitales que también viven de subscribe, dedito arriba, pon comentario, porque si no el algoritmo me va a enterrar. Y bueno, si es una plataforma de divulgación y entonces pues ese video Pero eso, sí, es como... le señala a unos que estaban metidos en esa discusión, pero claro, tampoco, o sea, las luchas del arte como nos venimos a dar cuenta y No, lo y que es como estaban señalando, que- no le importan o nos importan a unos pocos y hay otras cosas mucho más grandes que se salen de las manos. Que no son los escenarios y pues terminan siendo también anuladas, ¿no? Entonces yo también pues pongo algo sobre la mesa y es ¿cuál es el espacio de crítica que esta gente dice ofrecer? Si para ellos es más chévere, es más cool, es más likes, como intentar ridiculizar una lucha que generar un diálogo en torno a esa lucha. Pues es que como... pasa lo mismo, perdón, pero siempre, o sea, pasa lo mismo, es como si no le gusta ahora, como, sí, lo de los Simpsons y es como ahora abrir tu casino y sí, pues, sí, sí, lo mismo, es como, si no le gusta, pues bien pueda, es un país libre, como dicen los gringos. Es un país libre, es un país libre como dicen los gringos. Esfera como... pública se ríe de nosotros, entonces caminé para reemplazo. Sí, vamos a caminar el reemplazo. Y como si yo llego a estar de acuerdo con reemplazo, entonces pues abro mi propio canal de memes y entonces invito a otra gente, así es como siempre va a haber otro espacio y está como Spider-Man señalando al otro, pero es lo mismo, es como intentar hacer crítica institucional desinstitucionalizada, pero nadie hace nada, no sucede nada. Y cuando sucede se desvirtúa. Sí, se desvirtúa, entonces cuando... solo sabemos quejarnos, me quejo si no pasa nada, me quejo si sí. Y sí, cuando se hace algo es como... las gallinas están libres de las discusiones veganas. Sí, como hay niña ya. Ya cálmese. Sí, ya cálmese. Sí, es como niña, ya cálmese, preocúpese por hacer un buen portafolio y pasar de cámara y tú sí le importan tanto que es una obra contra respuesta a esa obra, ¿no? Como que es lo que se esperaría. Y es como, no, si estás dando tu activismo y tu preocupación, ¿por qué no haces algo dentro de las artes? Y es como, pero tú no eres quien para dictar mi agenda y mis intereses. Cierto. Además, tú, persona de otra generación, tú, persona de otra clase social, tú, persona con otra visibilidad, Sí, ¿cómo me vas a decir a mí qué es lo que tengo que hacer? Exactamente, o sea, hay una... paternalista más no poder. Sí, lo que hablaban ahorita de por qué, que sí me lo he preguntado, porque incluso personas más jóvenes, porque yo también ya me considero súper viejo. Es que tú estás viejo. Entonces, sí, es que las voces y las luchas que están emergiendo las estén dando los más jóvenes, los más chiquitos, indica que hemos hecho algo muy mal y que la gente también ya está cansada y eso es una fatiga que pues no es novedosa para nada. Entonces, pues es como, a ver, entonces deja de quejarte y deja que los otros hagan porque tú ya estás muy cansado para hacer, entonces pues adelante. Y además cuando lo haces mal, ¿no? No, sí, y además es tiempo del como... relevo generacional, o sea, acepta que hay cosas que estás obsoleto, que sí, que tus pensamientos están obsoletos y que hoy en día la información circula tan rápido que por más que te leas los libros de Caja Negra Editores, pues, y que estés discutiendo eso en la academia, ya estás obsoleto. Estás obsoleto. Que también es decir, como la teoría, lo que tú intentas plantear en los libros y otorgarle nombre, cuando tú lo fijas, ya pasó, ya fue. Es como la vida está por fuera de la academia, está por fuera de todos los textos y ensayos, y pues sí, como intentar teorizar e intentar como analizarla escapa, sino precisamente viviéndola y haciendo cosas en donde uno puede generar ese impacto de alguna u otra forma. Que hay algo que yo siento que es muy ridículo por parte, pues, como en ese tránsito generacional, y es
lo que tú decías, que evidentemente hay un síntoma que ha hecho que las nuevas generaciones nos cuestionemos cada vez más. Ujú. Y pues lo ridículo ahí es que a los grandes terminan burlándose y segregando esas luchas y generando calificativos como es que a ustedes ya no se les puede decir nada porque todo les afecta, porque generación de cristal. Y es como, parce, que Con las luchas feministas pasaba exactamente lo mismo y con el racismo todavía pasaba pasa, exactamente lo pues mismo. estos días que pasó lo de Hillary, que hubo las movilizaciones en Transmilenio, nosotros dos estábamos cerca, escuchamos a la gente decir como, es que las feministas están bloqueando Transmilenio. Ujú. Y es como, ¿por qué lo están haciendo? ¿Sí? Ujú. Es como, a la gente solo le importa satanizar el gesto, pero no le importa cuestionarse qué está ¿Qué es pasando lo, qué es detrás lo, del qué es lo que lo gesto. provocó? Por ejemplo? Exacto, y es como, y termina generando juicios súper súper imponentes y machis y opresores como es que no se les puede decir nada, es que la generación de cristal, Ujú. es que los millennials son todos frágiles, es que lloran por todo, es que no sé qué, es como marica, Ni nos siquiera. quejamos porque toda esta situación y toda la realidad en la que estamos habitando está muy álgida y pues uno tampoco puede hacerse el huevón, o sea, uno Ujú. tampoco puede hacer como si nada esté pasando, porque si pasa y nos afecta directamente porque nosotros no somos la generación de que trabajamos y tenemos casa, carro y familia, ¿no? Es como a nosotros nos ha tocado re duro y no es porque seamos ninis. Ujú. Y eso creo que todo eso, como todas las dinámicas sociales que acontecen y la sintomatología dentro de esas generaciones cobijan todo lo que ha estado mal y esas cosas que han estado mal terminan también proyectándose en llevo unas gallinas ante cámara y las normalizo y las Y valido me y las importa un aplaudo. culo. Pues lo chistoso es eso. Entonces, si tú opinas, eres radical. Ah, sí, Sí. la No, facho, radical facho, vegana sí, o si facha. opinas, pero estás en contra Es de lo con- que yo digo, o algo así. Tal cual, sí, es Me decir, confunde con eso. Claro que sí. opinar es radical, quejarse es radical, sí, entonces salir Sí. a la calle a pedir tus derechos. Sí, es como decían los uribistas, radical. como manifiéstense pero en los andenes. Marchen pero por los En andenes. el- Sí, en marchen, ¿cómo pero era? los festivos, marchen los festivos, porque no marchen. ¿Manifestódromo? Sí, Sí. el manifestódromo que sea los domingos a las 7 de la mañana, que no afecta a nadie. Y alguien quiere pensar en las personas que hacen deporte, Mm. sí, la ciclovía, o justamente como siempre termina que bueno, sí, ahorita hay una exposición al respecto, pero el argumento reduccionista, y otra vez citando a los Simpson, y pues Eso sí, es muy como de viejo. y otras referencias que van a ello, pues sí, como alguien quiere pensar en los niños, ¿no? Como que entonces, Siempre. si volvámoslo súper Como reducirlo reduccionista, al absurdo. entonces como, Sí. sí, alguien quiere pensar, o sea, no, nadie quiere pensar en las gallinas, no son importantes, al fin y al cabo todo siempre va hacia pensar en los niños, y es como, ok, cuando yo era niño alguien pensó en mi bienestar, porque todo está jodido, y cuando Lita, y si Angie era alguien quiere pensar niña, en y los cuando niños de Luis era verdad, niña, y cuando Hillary, que todavía todavía es una niña, de cierta forma, no por infantilizar, pero pues en no, esos sí, No, términos, pues es una menor de edad. por menor de edad, entonces alguien quiso pensar en ellas, y las políticas públicas pues, llegan y se vuelcan a todo eso, ¿no? Y pues simplemente, como también para retomar palabras de Angie, uno no puede pensar en que, o bueno, o sea, para retomar palabras de Angie, todo está tan conectado, y retomando el testimonio de Luisa de las palabras de Julia Buenaventura, es, tú no puedes pensar que porque ganó Lula el Desapareció la y violencia, desapareció la desapareció violencia en el ecocidio. Amazonas, y que eso no está conectado precisamente a este tipo de gestos, es decir, o sea, es súper ingenuo pensar que en los términos de la globalización como están hoy en día, el dólar, la depreciación de la moneda en Colombia no esté vinculada a toda una cosa Y además que que se nos... supone que ella es como una erudita. O sea, se ¿no? supone que sí es Y una marxista. erudita, y sí, entonces es como, ok, es absurdo no pensar así, como en Mm. verdad
hoy en día casi todo está, no es aislado, no por decir que esté conectado, pero no se puede hablar de eventos aislados, ¿no? Está de cierta forma todo influyendo a que pues, la deuda externa haya aumentado muchísimo por la devaluación del peso y nos toca a todos Uy, también hay otro pagarla. Y síntoma. Artecámara no me va a permitir vender más caro más adelante o ser considerado un artista al que hay que ponerle atención eh, y eso va a salvarme a mí y a mis congéneres eh, Nadie va a ver y todo colegas. Sí, porque sí, ¿a quién le importa? esto. ¿A Está quién le re importa? largo. No, todo bien. ¿Listo? No, yo tengo A otra pequeña cosa que decir de otro síntoma que noté. Y es que, pues sí, estábamos hablando de las generaciones, ¿no? Pues que pues hay unas generaciones que se fusionan más que las otras. Pero no también es muy romántico el decir como, wow, nuestra generación la tiene clara o tiene muchas luchas. Cero, es como allá me di cuenta, marica, con los mediadores y con los artistas que a lo bien termina siendo como tan delgadita esa línea del cuestionamiento en ese escenario, que es preferible quedar bien, ser un lambón, ser un lagarto, a generar una postura o validar o darle espacio a un cuestionamiento. Prefiero yo intentar perfilarte y pedirte tu carnet y preguntar que para dónde trabajas y dame tu cédula porque necesito confirmar tu identidad, a decir como, uy, marica, venga, sí, esto no estuvo tan chévere. Sí, pero es como, no, siempre se defienda la institución y más en este circuito del arte donde todo el mundo tiene un anhelo muy hijueputa por escalar y porque todos creen que lo que hacen y lo que piensan es tan chimba, porque su obra es tan chimba y como sea y como del lugar merece ser visibilizada. Y eso a mí ya me sabe un poco mierda como esas dinámicas de la sociedad del arte que siempre van a estar y siempre han estado y creo que nunca van a dejar de estar. Y es la lambonería, la lagartería. Pero pues a mí me lleva a la pregunta de alguna vez yo la hacía, pues porque sí, como mediador también, Es uno que verdad, me da interpretando el papel de la institución y yo decía, bueno, pues uno es neutral representando a la institución y no, pues obviamente ninguna institución es neutral, los museos no son neutrales, entonces Arbo en Artecámara quiso ser neutral, no, hay una política, o sea, que se haya pasado este tipo de iniciativa marca un algo, un descache, sí, encabezado por el curador de este año. No, y también es que todos Y todo fueron tiene cosas buenas y permisivos. todo tiene cosas malas, Y pero pues sí, permisivos. fueron como... Se les fueron las luces. Todos fueron permisivos en esa Sí, situación, sí. todos. O sea, Corferias, Pues de hecho, Isabel Artecámara. Cristina Moreno, no sé, esta curadora, esta Isabel crítica, Cristina, sí. escribió un texto Ella escribió un validando la obra de las Exacto. gallinas, además como recurriendo a la historia del arte contemporáneo colombiano como para recordar la bondad del gesto Es del de eso artista, porque y es como yo marica, le lo tengo bien. cariño a Isabel Cristina y me cae muy bien porque pues tenemos como una historia de como que ella me vio crecer y sí me pareció como ¿Equivocado? triste, triste porque también la conexión que yo tengo con ellos a través de los animales. Entonces me pareció como, ay, También se descachó. sí. Pues es que, o sea, yo siento que vale la pena preguntarse como, bueno, ¿qué hubiera pasado si en vez de gallinas fueran perros? Y hubiera un contrato diciendo que les perdonan la vida. O sea, primero no hubiera llegado, no hubiera pasado cuántos filtros. O gatitos bebés. Sí, hasta llegar a Algo esta más cámara. cute. Porque pues los perros cumplen como un papel como muy distinto para los humanos, ¿no? Pues Pero tienen entonces, preferencia. obvio, pues sí, o sea, pues los perros son, o sea, sí, eso es como más especismo ahí. Es cierto. Pero entonces, ¿qué va a decir? O sea, obviamente llegó hasta ese punto, o sea, obviamente llegaron a exponer gallinas vivas en Artecámara porque pues las gallinas para nadie son sujetos, o sea, como que por eso es que digo que hay una discusión mucho más grande que, bueno, cuál es el papel que cumplen los animales en nuestra vida y cuáles son las relaciones que tenemos con ellos. Pudieron Pues, haber sido gallinas, pudieron haber sido mojarras. Por eso es que eso Sí, como pensando en esa ahí relatividad, ya sin da como igual, mojarras. sí. Entonces, como, ok,
Es que es Y como es pues como- lo que se ha hablado siempre, que el ser Pero humano sí. siente más empatía por los mamíferos, ¿no? Como por los Que son sí. muy seres parecidos a fluffies, nosotros. los seres fluffies, entonces por eso usa una gallina o un pez, pero si fuesen gatitos bebés, marica, y si todo el mundo estaría pegando el brinco en el cielo. Obvio, es que no hubiera estado No ahí, hubiera estado no ahí. hubiera estado para nada ahí. Y eso muestra más de nosotros como supremacistas humanos Ujú, que ujú, como sí. cualquier otra cosa. O sea, ¿por qué llegó hasta ese punto? Sí. Por el humanismo. Sí, no sé, ¿qué más tienen para decir? No, nada. Nada. Pues muchas gracias. No, a usted. A ti. Vale. A usted. Que estén muy bien. Que siga protestando. No. Escríbale a Alejandro Martín a ver